Lima se volvió ciudad gótica. Las extorsiones aumentaron en un 179% este año, 20.000 casos en solo 3 meses y el sicariato en un 50%. Pero el Estado no hace nada. ¿Acaso nos queda aún esperanza? Veámoslo. En lo que va del año 2024, los secuestros han aumentado en un 50% y los enfriamientos por encargo en un 50%, pero parece que al Estado no le importa nada, está más interesado en sus Rolex o en sus demás lobbies corruptos del Congreso, porque al igual que los provincianos en su tiempo en la batalla contra el terrorismo de Sendero Luminoso, que se sentían olvidados. ¿Por qué? Porque las grandes masacres y los grandes desastres ocurrían fuera de la capital de Lima, y no solo la capital de Lima, sino de los distritos más ricos y populosos. Y en esa época, recién cuando atacaron a la rica Miraflores, en Tarata, ahí fue donde el Estado empezó a hacer obras, empezó a actuar. Sí, nosotros mismos, los coneros, los peronitos a pie de las partes periféricas de Lima, de los conos, nos sentimos ahora sí identificados con nuestros hermanos provincianos. Esta situación era ya insostenible. ¿Cómo es posible que el peronito de a pie, guaguitas, que ya de por sí tienen que levantarse a las 7 de la mañana, perdiendo 5 horas todos los días en unas asquerosas combis, para luego trabajar 12 horas los 6 días de la semana, solo para llegar a dormir a sus casas, teniendo encima que aguantar como unos caribeños o lacras locales tienen que extorsionarlos si no los enfrían? La situación escaló aún más, llegando con los que no debían de meterse. Hablamos de un sector económico cuya importancia sostiene a la economía y existencia de todo el Perú. Hablamos del sector transportista. Es en este sector donde nos encontraron noticias como las que criminales enfriaban a transportistas para cobrar cupos de 7 soles. Como también grandes empresas de combis y buses se vieron paralizadas al no poder pagar cupos mensuales de 50.000 soles. Esto colmó el vaso, así que el pueblo se levantó y sucedió algo histórico, el paro de transportistas, que literalmente paralizó toda la economía de Lima. Y ahí recién, cuando la alta burguesía sanisidrina y miraflorina se vio perjudicada, fue cuando el Estado actuó. Bueno, ahora seguro ustedes pensarán que el Estado hizo una reforma importantísima y fundamental en la policía y en la justicia para ahora sí agarrar a todos los criminales, a toda esa lacra. Pero no, nada de eso. Como siempre, hicieron lo que siempre saben hacer: nada. O sea, maestro, no se ha parado el día de hoy. Nada, ya no se para. Se mata de risa. Hoy está saliendo la tele. ¿Por qué decidieron no parar el día de hoy, señor? ¿Por qué decidieron no parar? Un rato vamos a trabajar nomás. Un rato nomás. o ser inútiles, como es el caso de 2 polémicas leyes, como en primer lugar la ley de modificación de crimen organizado, que en lugar de facilitar poder allanarlos y atraparlos aún más a estas lacras, todo lo entorpecían, seguramente y posiblemente por ciertos lobbies dentro del Congreso, no se verá nada. O también, en segundo lugar, la actual polémica pero también populista ley de terrorismo urbano. Pero bueno, en fin, ya de por sí, como spoiler les decimos que esto no va a funcionar. En ese sentido, el presente video va a dar verdaderas y concretas reformas que el Estado debería hacer para poder acabar con todo este cáncer del crimen. Y estas reformas van a ser tanto en la policía como en la justicia. Pero antes de hablar todas estas reformas necesarias para que el peronito de a pie pueda vivir con seguridad y tranquilidad que merece, primero vamos a explicar cómo es que llegamos a esta apocalíptica situación. Veamos el contexto. La crisis de seguridad en Lima no es algo que haya surgido de la noche a la mañana. La capital de nuestra querida Peruquistán, Lima, y otras ciudades costeñas como Trujillo, no solo se parecían a ciudades tercermundistas del Afganistán, sino que también se percibió una fuerte inseguridad. Es un problema que lleva cocinándose desde hace varios años y que explotó recientemente debido a una combinación de factores que hemos ignorado durante mucho tiempo, siendo el primero, el más polémico y el que más se habla. Sí, hablamos de nuestros amigos, los chamos. Desde el año 2017, Perú se convirtió en uno de los principales destinos para los migrantes venezolanos que escapaban del comunismo caribeño. Esto en principio no era un problema, porque si bien recuerdan, los primeros años del 2017-2018, el Perú cuando estaba en su prime, todos estaban muy entusiasmados con su llegada. Sentíamos que nuestro Perucito estaba desarrollándose tanto que ahora había cientos de miles que querían venir y vivir el sueño peronito. Abandonemos el país. Mi tío Paco tiene una granja de alpacas en Perú. ¿Tu tío Paco propaga alpacas? Debe tener una gran propiedad. Y paga muy bien también. ¿Y quieres ir con él o no? Peronito. Viene a hablar de todos los mañosos de belleza económica que se rompían el ojo, viendo cómo ahora habían miles de hermosas señoritas en la calle. Sí, hablamos de las York Ladies y las Just Navies. Es que sí, la primera generación de inmigrantes eran en su mayoría gente educada, agradable y con estudios.
que no tuvieron ningún problema para adaptarse, incluso se ganaron el cariño. Sin embargo, el entonces presidente PPK y luego Lagarto Vizcarra decidieron seguir abriendo las fronteras sin ningún tipo de control, haciendo caso a los individuos más estúpidos que existen. Hablamos de pseudointelectuales, mononeuronales, conocidos como los caviares. Un buen ejemplo es este profesor de Derecho Internacional, el especial Gurmendi, que defendía que se diera paso a todos los migrantes y no se les pida ningún documento. El resultado: llegaron en total un aproximado de 1.8 millones de venezolanos al Perú, muchos de los cuales vienen con hórridos antecedentes penales. ¿Y qué pasó? Organizaciones criminales como el Tren de Aragua y los gallegos encontraron un terreno fértil en nuestro país. Para 2024, este grupo ya había consolidado su presencia en Lima y en otras regiones, involucrándose en delitos como la trata de personas, la extorsión y el sicariato. Según reportes de la policía, el 30% de los casos de sicariato y extorsión en Lima están relacionados directa o indirectamente con bandas extranjeras, principalmente venezolanas. Especialmente en los olvidados distritos del llamado Cono Norte. Nos referimos a San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Los Olivos, Independencia, Caraballo, Puente Piedra, El Agustín y Comas. En estos distritos, la presencia policial es mínima y el control territorial lo tienen en muchos casos los delincuentes. Lugar donde los programas sociales no llegan, domina la informalidad y el Estado brilla por su ausencia. ¿Y qué pasa? Reventado la tapa de agua y le han reventado el tubo también. ¿Y qué pasa cuando el Estado se ausenta? Las bandas toman el control. En lugares donde no hay oportunidades, las bandas encuentran fácil reclutar jóvenes para sus filas, ofreciéndoles dinero rápido y un sentido de pertenencia bajo una repugnante cultura del crimen, como se vio en Ecuador y de manera aún más potenciada en El Salvador. Para empeorar la situación, tenemos a una Policía Nacional Perú, nuestra PNP, que trabaja con las manos atadas, porque existe una burocracia interminable, la falta de recursos y una serie de normas que complican su accionar e impiden que actúen con contundencia. Por ejemplo, para realizar un allanamiento necesitan autorización de la Fiscalía, lo que muchas veces da tiempo a los delincuentes para borrar pruebas y esconderse, todo por culpa de la ley 3714, aprobada en 2018 durante el gobierno de PPK y Vizcarra. Según sus defensores, los de nuevo, pseudointelectuales, profesionales de los derechos humanos y el derecho internacional, la ley fue diseñada para evitar abusos al coste de limitar la respuesta rápida de la policía frente a delitos como el crimen organizado, todo para defender a sus angelitos, unos inocentes guaguitas de los criminales. Además, otro gran obstáculo para la lucha contra el crimen es la falta de especialización en el personal policial. No hay una línea clara de trabajo y eso es aprovechado por las bandas que operan con toda impunidad. Justamente, estos fueron los antecedentes que trajeron esta apocalíptica situación. Esto ya no era vivible y ya no era posible mantener esta situación. Tanto el pueblo como los transportistas, como los mismos vendedores de gamarra, las vendedoras de frutas, las vendedoras de huevitos de codorniz, no podían pagar cupos de 5, 4, 7 soles al día, porque si bien para ti puede ser poco, para esas personas que viven del día al día, eso era fundamental para su propia existencia. Y es ahí, durante el paro de transportistas, donde el gobierno de su querida Dina Dinosauria y su querido Congreso se vieron bajo la espada y la pared y tuvieron que actuar. Y ustedes creerán seguro que ante estos pedidos derogaron esa horrible ley sobre el crimen organizado o hicieron leyes que modificaban y que realmente apoyaban y reformaban la Policía Nacional para que pueda hacer mejores investigaciones para así acabar con estos zampones. Pero nada de eso, y para qué se sorprende en este país, no podemos sorprendernos de nada. Y bueno, ahora mismo veamos esta triste historia. Recientemente se aprobaron dos medidas que supuestamente están diseñadas para luchar contra el crimen, pero en la realidad son más una cortina de humo, o peor aún, seguir los intereses de élites corruptas. Vamos a hablar de ellas y de por qué no cambiarán nada. Comencemos con la polémica modificación de la ley de crimen organizado. La última modificación de ley de crimen organizado en Perú es como ponerle un candado a una puerta y darle la llave a los delincuentes. Ahora los allanamientos deben hacerse con la presencia del investigado y su abogado, lo que básicamente le da a los delincuentes tiempo para esconder todas las pruebas. Es como decirle al ladrón: vamos a revisar tu casa, por favor, ¿podemos hacerlo? Pero no acaba ahí, se eliminaron 59 delitos que antes se consideraban graves. Entre estos están la estafa agravada, el tráfico de órganos y la tala ilegal, los cuales ya no serán considerados como crimen organizado y por ende no recibirán las sanciones más severas que normalmente se aplican a este tipo de crímenes. Y si no fuera suficiente, solo se considerarán crímenes graves los que tengan penas mayores a 6 años. Lo que significa que algunos delitos de corrupción y otros delitos light ahora se quedan sin castigo severo. Entonces, mientras la policía y la fiscalía quedan con las manos atadas, quienes están bajo sospecha, como ciertos políticos con pasado oscuro, tienen una nueva cobija legal bajo la cual cubrirse. Es
casi como si el Congreso hubiera sacado una ley de protección de delincuentes de cuello blanco. Y saben lo peor de todo, que hasta la fecha estos miserables no tienen intención de derrogar dicha ley, pero bueno, ya no nos debería sorprender viniendo de estos impresentables. Por otro lado, tenemos a la ley de terrorismo urbano. Con esta ley, cualquier delincuente que cometa secuestros y cargos de extorsión puede ser etiquetado como terrorista urbano, aumentando sus penas de cárcel a 30 años o incluso perpetua. Todo con tal de ponerle un nombre más severo al crimen, pero sin cambiar nada realmente. ¿Y el problema? Es como decirle a la delincuencia, ahora te llamaré con un nombre más feo, pero seguiré sin tener los medios para atraparte. ¡Bravo! Un aplauso a los genios que viven de nuestros impuestos en el Congreso. Si bien esta ley le da más autonomía a la policía durante estados de emergencia y los crímenes se juzgarían bajo fueros militares, en la realidad eso no toca ni con un palo el verdadero problema, la falta de capacidad operativa y de inteligencia de la policía para resolver crímenes. Esto es solo maquillaje penal, porque en lugar de reforzar a la policía o mejorar la investigación, solo cambian el título de los delitos como si fuera asustar a los criminales. ¿Y qué ganan con esto? Nombres rimbombantes, sí, pero en la práctica no cambian nada. Las bandas seguirán operando igual, porque el problema no es cómo se llaman sus delitos, sino la falta de capacidad operativa de la policía y la justicia. Justamente ahora que estamos acá, preguntémonos, entonces, ¿qué debemos hacer para poder acabar con esta apocalíptica situación? Ya que sabemos que tanto el Congreso como el Estado no les importa para nada la vida del peronito de a pie, la vida del peronito que vive en las periferias, que vive en nuestros queridos conos. Bueno, para ya no florear, ahora sí, vamos a lo que realmente importa, soluciones concretas. Soluciones que den un impacto real a las calles, a la criminalidad y que den la vida que se merecen los peronitos de a pie. Empecemos. Actualmente abundan charlatanes que piden un Bukele o un Milei para Perú como si fuéramos totalmente incapaces y tengamos que mirar siempre al exterior para resolver nuestros problemas. La realidad es que Perú históricamente ha tenido unas fuerzas armadas y policiales bastante eficientes y capaces. Pónganse a pensar, Perú verdaderamente derrotó el terrorismo, no como otros países como Colombia, que tuvieron que convivir con ellos, o peor aún, legalizarlos, teniéndolos en el Congreso. O también como México, que hasta el día de hoy sigue siendo un estado, por más que se quieran sentir agrandados esos mexicanos. En cambio, Perú sí logró derrotar el terrorismo y las medidas que nombraremos ahora son inspiraciones y mejoramientos de las políticas que se hicieron en los 90. Porque sí, tiene que haber mejoramientos. En aquella época hubo muchos errores y fatídicos desastres inocentes. En aquella época, tanto en la sierra como en la costa, fallecieron muchos inocentes como fue ese niño en Barrios Altos. Y ahora sí, la primera reforma tiene que ir con el fortalecimiento de la policía. Y tiene que ser la policía y no el ejército, porque las grandes desgracias que se cometieron en la guerra contra el terrorismo fueron hechas principalmente por unidades del ejército, tales como el Grupo Colina. Es que el ejército no está preparado para luchar contra el crimen, sino literalmente para ganar guerras, tanto contra insurgentes como contra otros países, o a menos eso dicen. Es por eso que se cometen muchos daños colaterales, así que mientras que el ejército sí tendría que apoyar, pero en actividades menores, como patrullar estas calles, simplemente como una medida psicológica y de orden, para que los mismos trabajadores de Gamarra, los transportistas u otros microempresarios de la estación de caja de agua puedan sentirse más seguros para continuar sus chambas. Mientras por otro lado a la policía se le tiene que hacer estas reformas en específico, básicamente aumentar su autonomía frente a los fiscales. Reforma número 1, mayor ampliación de facultades a la policía para detenciones preventivas. La policía necesita tener la capacidad de realizar detenciones preventivas sin depender tanto de la autorización constante de la fiscalía. Esto permitiría a los agentes actuar de forma más rápida en situaciones de emergencia, basándose en perfiles de riesgo y antecedentes sospechosos, sin tener que esperar largos trámites burocráticos. Eso sí, todo esto debe estar claramente regulado para evitar abusos. No se trata de detener a cualquiera porque parece sospechoso, sino de dar herramientas legales para actuar de manera eficiente. Para lograrlo, sería necesario modificar temporalmente el Código Procesal Penal para cortar los plazos de investigación preliminar y eliminar barreras que frenan la acción policial. Así las investigaciones podrían llevarse a cabo de manera más ágil y coordinada, permitiendo a la policía responder con la celeridad que la situación exige. Sin embargo, esto no es para nada suficiente, porque si bien tú le podrías dar más facilidades legales, más autonomía de trabajo, esto no va a asegurar que vayan a atrapar a todos los criminales. Más bien, se le tiene que dar más especialización, más juguetes y principalmente nueva infraestructura carcelaria. Ahora mismo vamos a ver todas estas reformas importantísimas. En primer lugar, como ya habíamos comentado, los peruanos de a pie tienen toda la capacidad de destruir a la escoria. Ya lo demostramos, es hora de volverlo a hacer.
Es por ello que en primer lugar se debe crear unidades de inteligencia como fue el GEIN en aquella época. Esta unidad, en lugar de seguir con las mismas operaciones militares de captura y eliminación táctica de terroristas, se dedicó a atrapar a las cabecillas y así desmoronar y dividir todo el cuerpo. Esto mismo se debe hacer creando unidades de inteligencia para desmoronar desde adentro a las grandes bandas delincuenciales como el Tren de Aragua, así como crear una unidad nacional dedicada exclusivamente a combatir la extorsión, con agentes especializados en cibercrimen, monitoreo de llamadas y transacciones financieras. Esta unidad debe tener la capacidad de intervenir comunicaciones y rastrear patrones delictivos para prevenir delitos antes que ocurran. Además, deben tener acceso a tecnología avanzada, desde software de análisis de redes delictivas hasta herramientas para monitorear redes sociales y comunicación en tiempo real. Estos agentes deben tener la capacidad de interceptarlo todo y detectar patrones delictivos antes que los delincuentes muevan un dedo. Trabajando de manera coordinada con las fiscalías especializadas, actualmente hay muchas tecnologías israelíes que pueden literalmente hackear celulares. Sin embargo, atraparlos y apresarlos no es suficiente. Hay algo fundamental que se debe hacer. Es mejorar toda la infraestructura carcelaria. Básicamente construir una nueva prisión que llegue hasta 20.000 de aforo, pero en un lugar específico y bajo ciertas condiciones específicas, muy similar a las cárceles que construyó Bukele y que hoy en día han sido muy famosas, que hasta muchos youtubers han ido a visitarlas. Entonces, ahora mismo vamos a explicar cuáles son las especificaciones y necesidades que estas cárceles tienen que tener. Muchos creen que cuando un delincuente es encerrado, su vida criminal se detiene, pero la realidad es otra. Desde las cárceles, los cabecillas siguen controlando sus bandas, extorsionando, ordenando secuestros y manejando sus negocios, como si tuvieran una oficina con vistas a la ciudad. La solución: construir cárceles de alta seguridad en zonas alejadas de las ciudades. Prisiones que sean verdaderos centros de aislamiento para criminales peligrosos. Lugares donde no lleguen ni siquiera las señales de celular. Nada de visitas constantes ni llamadas sospechosas. Básicamente construir otra Chayapalca o ampliar su capacidad a 20.000. Chayapalca es una cárcel a 4.600 metros de altura, en un clima de puna helado y sin señal. Así que necesitamos 2 de esos, por más que lloren las ONGs de esos inútiles de Amnistía Internacional que por décadas siguen llorando porque se les trata mal y vulnera sus derechos a esos pobres angelitos, los guaguitas de los delincuentes. Esta medida implica un régimen de aislamiento total, nada de llamadas, nada de celulares, ni visitas conyugales de sus quines. En su defecto podríamos ofrecerles las mejores trabas del Perú calificados por Mbappé. El objetivo es claro: neutralizar el crimen desde la raíz. Aislar a los líderes de bandas, cortar sus comunicaciones y evitar que sigan operando desde prisión. Solo así podemos asegurarnos que las cárceles sean realmente un lugar donde los delincuentes dejen de ser una amenaza para la sociedad. Es hora de construir prisiones que hagan honor a su nombre, que los delincuentes sientan el peso de la ley e incluso humillar sus costumbres. Porque sí, el crimen organizado crea una cultura lacrosa, tanto entre el trap urbano caribeño como perucho. Esa cosmovisión repugnante es la que animó a muchos jóvenes a integrar sus filas, como pasó con la cultura en México, Guayaquil o los maras en El Salvador. Todas estas políticas hay que aplicarlas de manera firme y con decisión. Así lloren todos esos pseudointelectuales que trabajan en facultades de universidad o en instituciones de ONGs o instituciones de Naciones Unidas. Y yo ni hablar de los periodistas mermeleros como la Juliana Oxenford, que se pone a llorar porque a un pobre guaguita, a un pobre angelito le dispararon en el pecho y no en las piernas un criminal que estaba entrando a robar una pollería. Entonces el dueño, un hombre trabajador, le disparó y por eso estaban ya llorando porque le quitaron sus pobres derechos humanos, porque atacaron al pobre angelito. Pero jamás hablan cuando atacan a la gente verdaderamente inocente. ¡Maldita sea, Juliana Oxenford! ¡Te odio! ¡Maldita bruja mermelera! Algunos dicen que deberíamos copiar las políticas de Bukele. Bueno, la respuesta es sencilla: Lima no es El Salvador. La costa peruana no es El Salvador. El Perú no es El Salvador. El Salvador es un país enano, más pequeño que el departamento de Lima y con la mitad de su población. Básicamente un cono norte más pobre aún. En El Salvador las maras operan casi como un ejército organizado, con comandos y estructuras militares. Aquí en Lima, las bandas están más dispersas y no tienen ese tipo de jerarquía. Así que no puedes usar la misma receta para un problema distinto. Y si miramos Ecuador, la cosa es más complicada. Allá el narcotráfico transnacional, con cárteles como el de Sinaloa o el CGNG, está presente a gran escala. En Perú también tenemos este tipo de problema, pero en Lima el problema principalmente es el de extorsión, sicariato y no de carteles. Es por eso que no necesitamos copiar a nadie, ya lo hemos hecho antes. En los 90s nos enfrentamos a Sendero Luminoso y con todas las controversias logramos desarticular a una de las organizaciones más peligrosas y sanguinarias del continente. Sí, podemos hacerlo otra vez, pero se trata de adaptar las soluciones a nuestra realidad y no de buscar atajos. Las políticas de Bukele funcionan, pero funcionan allá.
pero aquí en Perú necesitamos nuestro propio enfoque, inteligencia, control y justicia. Es por eso, amigos, que como siempre les digo, no hay que confiar de todo en el Estado, porque ya siempre nos decepcionan, así que seríamos muy giles de esperar lo mejor del Estado. Más bien, hay que hacernos oír. Al igual que los transportistas, si el Estado no hace nada, hay que volver a salir, y si no hacen nada, hay que sacarlos del Congreso otra vez, porque no podemos depender más también de esta misma parásitos. Nosotros en el pasado ya hemos superado una peor crisis, porque los terroristas de Sendero Luminoso eran mucho más peligrosos, mucho más organizados y tenían más recursos que estas lacras actuales, tanto caribeños como locales, que nos amenazan, que nos piden impuestos, gente que no quiere trabajar, que más bien quiere trabajar del trabajo que otro, unos parásitos, que si bien ya tenemos unos parásitos, básicamente los burócratas del Estado, no podemos montar otros parásitos más. Entiendo el tema de los derechos humanos, y sí, son universales, y en un escenario ideal se debe de respetarlos. Pero lo que no entienden los intelectuales de saco y corbata es que no vivimos en un mundo ideal. Las personas de a pie, las personas que viven del mundo real, las personas que trabajan en trabajos reales que mueven la economía, no encerrados en facultades, universidades o locales de ONGs o instituciones de Naciones Unidas. Ellos necesitan tener certezas de su seguridad, certezas de que van a vivir, certezas de que van a poder tener estabilidad, y para ello necesitan medidas concretas. Porque si bien los derechos humanos son universales y completamente importantes, en situaciones críticas y límites se tienen que hacer ciertas excepciones para poder cuidar el derecho humano más importante de todos, el derecho a la vida, especialmente de la vida de los más inocentes. Porque por estar todo el tiempo de tibios o estar idealistas, no vamos a permitir que sigan muriendo inocentes. Más bien, tenemos que trabajar por los derechos de esas mismas personas. Porque en una escala de derechos, en primer lugar estaría el derecho a la vida, luego de la salud, a la educación, recién en cuarto, quinto lugar, nos podríamos preocupar de los delincuentes. Porque los delincuentes, al haber hecho esas desgracias, pero no hablamos de cualquier delincuente, hablamos de esos delincuentes que todos sabemos que son insalvables, que ya nacieron con algún tipo de psicopatía y que no van a poder reformarse. Esas personas, realmente, al haber hecho esas cosas, ya perdieron sus mismos derechos. Pero eso es algo de sentido común que jamás van a entender todos estos intelectuales que se creen mejores que nosotros, pero la realidad es que no saben nada. Bueno, ahora sí, me despido, mis joguitas. Por favor, recen bastante por mí para que no me enfríen ni me dejen triturado como si fuera un pollo hecho en varias partes en una maleta, porque muy probablemente, si este video se hace famoso, lamentablemente, al igual que Sideral, que está siendo amenazado por el Tren de Aragua, puede que me pase lo mismo. Así que compartan, denle like al video, comenten mucho, critíquenme bastante y también denme sus propias ideas de reformas que se deben hacer en el Estado peruano. Y ahora sí me despido, muchas gracias por ver el Choque de Poder, compartan y suscríbanse principalmente. Muchas gracias.